Bien, bueno, pues ayer recibimos esa fantástica noticia de que el Ayuntamiento tiene un superávit de 8 millones y creemos que como el superávit es un concepto muy maleable, es necesario explicarlo. Es una de dos. O para superávit tenemos que o hemos ingresado más de lo presupuestado o hemos gastado menos de lo presupuestado. Es decir, no se está haciendo frente a las necesidades de la ciudad. Bien. Y por eso decimos que el superávit del Partido Popular es una absoluta falacia porque se basa en una cosa fundamental, que es en no hacer efectivo el presupuesto, es decir, no se ejecuta lo prometido y se mantiene la actividad del Ayuntamiento a base continua, en este caso de una petición de créditos que se vuelve al final permanente. Por ejemplo, en primer lugar, hay 4 millones, como ya dijimos, de desfase en los principales impuestos comunes y lo mejor de todo es cuando hay una previsión de 16.014.000 euros, en este caso sobre la venta de suelo, y de 16 millones únicamente se venden 668.000 por ese concepto de venta de suelo. Es decir, solo hay un 4,17% donde se dice literalmente la presupuestación es pésima. Eso viene en el informe de intervención que ayer se olvidó a la alcaldesa decir que la presupuestación era pésima en lo que se refiere a venta de suelo. Y esto ya lo anunciamos en el debate de presupuestos que esto iba a pasar. Así que el Partido Popular, como gobierno, debe dar explicaciones, porque esto ya dijimos que esto es lo que iba a pasar, y también debían dar explicaciones tanto Ciudadanos como el Partido Riojano, que con su abstención validaron también la aprobación de esas cuentas. Bien, en lo que se refiere al gasto corriente, en primer lugar hay que diferenciar la partida de personal, porque en personal hay un decremento de casi unos 2 millones de euros que, como se refleja en el propio informe, se dice que se debe a causas internas derivadas de decisiones corporativas, es decir, de decisiones vinculadas al equipo de gobierno, de no cubrir vacantes producidas por jubilaciones, producidas por bajas y por otras decisiones sobre el empleo y la redistribución de efectivos. Por ejemplo, tenemos el caso de los bomberos, donde hay menos personas por turno de las que debería haber, en este caso, para cubrir un servicio efectivo. Tenemos, en este caso, las trabajadoras sociales, donde se dijo que se comprometía el Partido Popular a que se contrataran a 2 personas y en este caso se ha contratado a 1, o tenemos el parque de servicios donde la depauperación de las condiciones es evidente. Y en este mismo apartado, en lo que se refiere al gasto corriente, tenemos también un apartado que es el de bienes corrientes y servicios. Y aquí se presupuesta una cantidad aproximadamente de unos 62 millones de euros y lo que tenemos es que se ejecutan únicamente 550.000 euros. Es decir, hay un desfase enorme y se debe a una de las decisiones, claro que es que luego explica eso, que luego haya superávit, porque claro, únicamente se contabiliza 11 meses del presupuesto. Entonces, cuando hay 11 meses del presupuesto, que es una decisión que toma por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en octubre de 2016, eso explica luego que haya ese desfase de 62 millones a 48.550.000 y luego eso repercute en el superávit a la hora de venderlo de puertas hacia afuera sin explicar más allá en qué consiste ese superávit. Y en inversiones reales tenemos otra frase también palmaria que dice las cifras son pésimas. Y las cifras son pésimas porque la ejecución global del capítulo se queda en un 9,13%. Un 9,13% que se corresponde a que la ejecución en inversiones reales se queda en 3,1 millones respecto a los 34,7 millones que se habían presupuestado. Eso tampoco lo dijo ayer Cuca Gamarra y eso son cosas que tiene que explicar una alcaldesa en lugar únicamente de vender cifras propagandísticamente. La ejecución, además, se dice en ese propio informe de intervención, empeoró notablemente el capítulo porque respecto al 2015 fue, en este caso, de un 26,73%. Es decir, de un 26,73% bajamos a un 9,13%. Y hay una frase también que se destaca diciendo las cifras por sí solas ponen de manifiesto tanto la ruptura del principio de anualidad presupuestaria como la capacidad municipal para gestionar determinados volúmenes de inversión. Todo eso, todo lo que está demostrando al final, todo este análisis del conjunto del documento de liquidación está demostrando y está evidenciando que tanto el Partido Popular como Cuca Gamarra son unos pésimos gestores y que además están falseando las cuentas para quedar bien delante de la ciudadanía y no están explicando las cosas como son, que es lo que tiene que hacer alguien con responsabilidades de gobierno. Y por ello nos encontramos al final con una ciudad donde no hay
un parque público de vivienda y mucho menos de alquiler social, donde se está desahuciando a personas en esta ciudad y no se le está ofreciendo, en este caso, alternativa habitacional, donde no existe la gratuidad de los libros, donde hay familias que no pueden afrontar el pago del comedor escolar y donde seguimos sin una potenciación real del comercio y sin tampoco un plan de industrialización que nos haga, en este caso, afrontar situaciones como pérdidas masivas, tanto laborales como sociales, según los dramas últimos que estamos viviendo, como puede ser, por ejemplo, en este caso, Altadiso, Unipapel y, tristemente, pueden venir otros más. Pero es que, además, a todo ello se añade un dato que nos parece una burla a los ciudadanos, porque de las ayudas a la rehabilitación que se han comprometido, únicamente se ha concedido un 29%. Y se está dejando, con ello, a comunidades de vecinos y de vecinas con la rehabilitación de sus viviendas, en este caso, o bien paralizadas o bien aplazadas, cuando, en su práctica totalidad, esa rehabilitación son obligatorias por lo que son las inspecciones técnicas de edificios. Y la pregunta que tiene que responder Cuca Gamarra y que tiene que responder el Partido Popular es ¿cómo es posible toda esta dejación de necesidades y luego salir a vender 8 millones de superávit? Que respondan a esta pregunta, porque ayer eso se olvidó responderlo. Decir que en el último apartado del documento de intervención, el propio interventor, por lo que propone, es que el presupuesto tiene que huir de criterios incrementalistas, o sea, es decir, dejar de seguir aumentando para luego no hacer efectivo, en este caso, y falsear unas cuentas que luego se demuestran que no son reales. Se tiene que elaborar memorias económicas para analizar la capacidad municipal, no solo para la apertura, sino también para el mantenimiento a lo largo del tiempo de grandes inversiones municipales, y pone como ejemplo el Centro de la Cultura de La Rioja, que no es que lo digamos nosotros, o sea, es que lo está diciendo el propio interventor, que hay edificios y diciendo que no suelen volver a producir la situación de edificios cerrados y sin uso, porque al final tenemos inversiones enormes que luego no se corresponden con la rentabilidad, no solo económica, sino social, que tiene que estar asociadas a los mismos. Y por último, se destaca la importancia en futuros ejercicios del pago de la financiación del soterramiento, que hay que recordar que fue acordada por los tres partidos de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que fue en noviembre del pasado año, y donde la deuda municipal, respecto a cómo se afronta el soterramiento, se va a duplicar la deuda actual y va a alcanzar su máximo histórico. Va a alcanzar los 94 millones de euros en 2021 y 2022 y se va a bordear ese techo de gasto del 75%, únicamente, hay que decir, para la fase 1. No estamos hablando ni de fase 2 ni fase 3, solo para la fase 1 estamos ya hablando de que se va a alcanzar aquí los 94 millones de euros de deuda. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de la gravedad de lo que estamos hablando, la señora Cuca Gamarra se congratula del pulmón financiero que tiene esta ciudad. Y lo que está haciendo con ello es jugar, falsear las cuentas y mentir a los ciudadanos logroñeses y logroñesas.